Entonces vamos a iniciar nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito a recogernos en oración, pidiendo al Señor por todos los matrimonios, por los novios, por los enfermos. Esta noche les quiero invitar a poder rezar por el eterno descanso del Padre Edward Wilson, sacerdote diocesano de nuestra arquidiócesis de Arequipa, que ha partido a la casa del Padre. Juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este quinto encuentro. Ya vamos con la tercera semana. Yo espero que poco a poco les vaya ayudando, podamos ir entrando también en este servicio que es el ser ministro catequista de novios. En esta noche primero les había mandado mensaje que lo tengan su Biblia al lado. Esta noche vamos a comenzar a tocar algunos textos bíblicos para poder ir iluminando la realidad del matrimonio y la familia. Entonces, ¿no? Ya después de haber visto qué es la pastoral familiar, hacia dónde se dirige, de haber visto cuál es el objetivo, la finalidad de la catequesis de novios, esta preparación, ¿no? Y también cómo proceder en las reuniones. Ahora vamos a iniciar de algún modo el contenido de lo que serían las charlas de los novios. Iremos llevándolo de un modo no tan rápido, pero sí esperemos que sea lo más claro posible. Entonces vamos a entrar en el tema de la Sagrada Escritura, ¿no? Ya les había anunciado lo que decía el Concilio Vaticano II. En Dei Verbum afirma el concilio que la Sagrada Escritura es como el alma de la teología, ¿no? Es decir, la predicación, la enseñanza de la Iglesia tiene su raíz y fundamento en la Sagrada Escritura, ¿no? La Iglesia en ese sentido pues recoge lo que su fundador, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado. En la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, nos encontramos con dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada testamento con distintos números de libros, ¿no? Entonces, a ver quiénes están. ¿Alguno me puede decir cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Janet, ahí está con los niños. 73. ¿Cuánto? 73. 73. 73, padre. ¿Cuántos libros? Dayan Gabriel, que también estaban activando. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27. ¿Y el Antiguo Testamento? 42. 32. ¿Cuánto? 40.
27 el Nuevo. 27 el Nuevo. ¿Y el Antiguo Testamento? 46. 46. 46. Total, 73 libros. 73 libros. ¿Perdón? Entonces, ahora vamos a iniciar, ¿no?, por el Antiguo Testamento, ¿no? Pedro Tales dice 72 en el chat. ¿Están de acuerdo? No, 73 libros. 73, 46 y 27. No, 73. Muy bien. Gracias, Pedro. Se confundió. Entonces, vamos a iniciar por el Antiguo Testamento. El tema del Antiguo Testamento, muy pronto al inicio de la Iglesia, algunos herejes sobre todo, como Marción, cuestionaban y que decían que no formaba parte del canon bíblico por una concepción de Dios del dualismo, ¿no? Rechazaban los libros del Antiguo Testamento. La Iglesia ha recibido sustancialmente el canon hebreo del Antiguo Testamento, sobre todo bajo la versión de la Septuaginta o los 70, ¿no?, que era una traducción del hebreo al griego. La Iglesia siempre ha aceptado, acogido y enseñado la relación entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, de que entre el Antiguo y el Nuevo no hay ninguna contradicción. Al contrario, el Antiguo Testamento va a ser visto como figura y en el Nuevo Testamento la plenitud. La Dei Verbum enseña en el número 15 que la función principal de la economía antigua aquí aparece una terminología que es importante porque aparece el término economía. Economía antigua hace referencia a la historia de la salvación. La economía, en palabras de Eusebio de Cesarea, la economía indica el estudio de la obra de la salvación que Dios realiza con los hombres. En cambio, la teología es el conocimiento de Dios. Ambas, teología y economía, es decir, conocimiento e historia, están relacionados mutuamente. Por eso la Dei Verbum dice que la función principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo. El Antiguo Testamento lo que hace es preparar la venida de Cristo. Estos libros, continúa, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Dios tiene una pedagogía y utiliza una pedagogía con los hombres. Por eso Dios en esa pedagogía se revela a los hombres utilizando un lenguaje humano. Y por eso, ¿no?, como lenguaje humano, la Biblia se puede hacer una interpretación. A esto se llama la exégesis bíblica. Por eso, los cristianos debemos recibirlos con devoción. En esta economía, por ejemplo, para poder entendernos, Dios no se manifiesta a Abraham, ¿no? Hoy día en la lectura hemos escuchado el diálogo de Dios con Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra, de la casa paterna y vete a una tierra que yo te voy a indicar. Dios no le dice quién es. Será Moisés que le va a preguntar quién es, ¿no? Para poder decirle, si el faraón me pregunta quién te envía, ¿qué le digo? Le pregunta el nombre. Pero
Dios a Abraham no le dice, yo soy Dios uno y trino, por ejemplo, ¿no? La Santísima Trinidad solamente es revelada en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Dios no le dice a Abraham ni a Moisés, yo soy el Dios uno y trino. O en lenguaje de Santo Tomás de Aquino, no le dice yo soy el ipsum esse subsistens, que significa yo soy el ser que subsiste por sí mismo. No le dice eso porque Abraham no lo entendería. Dios se acomoda a Abraham en su modo de pensar, de vivir la cultura, ¿no? Y su manera de ver la realidad. Dios se acomoda para poder sacarlo, para poder dirigirse, ¿no? Y por eso le dice, ni siquiera le dice yo soy el Dios único, ¿no? Porque Abraham es politeísta. Solamente le dice yo te voy a dar en herencia. Poco a poco Abraham irá descubriendo, ¿no? Y la revelación nos irá diciendo, primero, Dios se presenta como uno, después como único, que no hay otro fuera de él, el Shema, ¿no? El Shema, Deuteronomio 6. Y después, ya en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos revela al Padre, al Hijo, distinto al Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Por eso decía esta pedagogía divina que Dios tiene con nosotros. Los cristianos debemos recibirlos con devoción, todos los libros del Antiguo Testamento, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas, ¿no? Expresan un vivo sentido de Dios, nos hablan de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios. Ya el Antiguo Testamento nos habla de un Dios uno y único, que es Padre, que se relaciona con Israel como esposo fiel con Israel, la esposa infiel, en lenguaje de los profetas, ¿no? Contiene una sabiduría salvadora acerca del hombre. Entonces también acerca del hombre habla el Antiguo Testamento una sabiduría salvadora, es decir, la realidad del hombre que vive en una situación de pecado. Encierran tesoros de oración, los salmos. Los salmos son himnos de oración de Israel y esconden el misterio de nuestra salvación. Este texto de Dei Verbum, número 15, pues es realmente bello, nos manifiestan cuál es el sentido del Antiguo Testamento. San Agustín, ¿no? Explicaba la relación que hay entre ambos testamentos con algunas imágenes. Dice Agustín, Cristo había de nacer según la carne. Ya estaba oculto en la raíz, en la semilla de los patriarcas, para revelarse a su tiempo al aparecer el fruto, ¿no? Está hablando de la semilla y fruto, ¿no? Esa semilla oculta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece el fruto. Ha florecido, dice San Agustín, el vástago de la raíz de Jesé. Esto lo dice Agustín comentando el Salmo 84, número 12. Pero tampoco podemos olvidar que leer la Escritura de la mano de la tradición y el magisterio es lo propiamente católico, ¿no? Leer la Escritura de la mano de la tradición, de la mano del magisterio. En esto hay que hacer una distinción entre ya lo que Lutero enseñaba, la sola Escritura. Lutero dice que solo la Biblia, nada de tradición, nada de magisterio, mucho menos lo que digan los papas. Al quitar la tradición y el magisterio, Lutero se queda con la Biblia y la Biblia interpretada
de un modo libre, la libre interpretación, porque el Espíritu Santo, según Lutero, inspira a cada uno. Y el otro no tiene que decirle de cómo tiene que entender la Sagrada Escritura, ¿no? Lo cual ha traído graves consecuencias, porque también a veces algunos católicos pues han copiado estas enseñanzas de Lutero. Lutero, al quedarse con la Escritura, lo que hace es desechar la tradición de la Iglesia, la tradición viva de los santos padres, la liturgia y el magisterio. Sin embargo, así como la Biblia ha sido inspirada, ¿no? La Biblia ha sido inspirada por Dios, ¿no? Sin embargo, Lutero desconoce esta inspiración. La inspiración es obra del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo actúa en la iglesia, actúa en la tradición, actúa en los sacramentos, actúa en la liturgia. La tradición actúa en el magisterio de la iglesia, invitándolos, llevándolos en la custodia de la verdad revelada. Por eso, San Agustín nunca olvida la función de la iglesia, que San Agustín en su conversión, ¿no? Y en su vida es muy importante que la Biblia se lee en el contexto de la iglesia, en el seno de la iglesia, en fidelidad a la iglesia. La Biblia no se lee al margen de la iglesia. La Biblia no se lee de un modo intimista, sino que leo yo en comunión con toda la iglesia. Por eso San Agustín tiene una frase fuerte, ¿no? Que él, dice Agustín, yo no creería en el Evangelio si a ello no me indujese la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, Agustín, ¿no? Que es un gran teólogo, obispo, pastor de la Iglesia de Hipona, que vive en el siglo cuarto, finales, y casi la primera mitad del siglo V, Agustín dice que él no puede creer en el Evangelio si la iglesia no se lo presenta, si la iglesia no le habla con su autoridad de que esto es palabra de Dios. Es decir, hermanos, cuando los protestantes dicen que ellos tienen la Biblia original y todo lo demás, ¿no? Es interesante escucharlos, lo que dicen, porque realmente a veces la ignorancia es atrevida. Porque Lutero aparece en el siglo XVI. En 1517 Lutero comienza el cisma, ¿no? Pegando las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Entonces así comienza, ¿no? El cisma, la separación. Pero Lutero es un sacerdote católico. ¿De dónde recibió Lutero la Biblia? ¿Quién le entregó la Biblia? La iglesia, del seno de la iglesia, Lutero tomó la Biblia y después hizo lo que le dio la gana. Tomó la Biblia, ¿no? Y dijo, Santiago no me gusta, y esto no me gusta, y esto no me gusta. Quita 7 libros del Antiguo Testamento y 7 libros del Nuevo Testamento y lo hace una Biblia a su modo, que después se van a llamar esos 14 libros, los libros deuterocanónicos. Entonces, cuando uno pregunta a un protestante, dice, Lutero muere en 1546, muere, o sea, a mitad del siglo XVI. Los 16 siglos anteriores a Lutero, ¿dónde estaba la Biblia? ¿No? ¿Dónde estaba la Biblia? ¿No? Una vez recuerdo que un protestante me dijo, estaba por ahí, y Lutero lo encontró, ¿no? Como si la Biblia estuviera debajo de la manzana y que ahí lo encontró. Pues bien, hermanos, es decir, la iglesia es la que ha discernido con su autoridad qué libros de la iglesia son inspirados, son palabra de Dios, y qué libros no, ¿no? ¿Qué libros son palabra de Dios y qué libros no? Por tanto,
¿no? Por tanto, es decir, hay libros que se leían como El pastor de Hermas, ¿no? Aquí tengo algunas obras, los padres apostólicos y apologetas de los siglos del siglo II. Hay un documento que se llama Didache, ¿no? Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles, es un libro, un primer catecismo, digámoslo así, uno de los escritos más antiguos, ¿no? Y después hay otros libros como la carta a Diogneto, ¿no? La carta a Diogneto o el pastor de Hermas, que también son libros antiguos, que en algunas iglesias locales, algunas comunidades, ¿no? Que son poquísimas, leían, por ejemplo, este pastor de Hermas, ¿no? Y en las cartas a Diogneto como si fueran palabras de Dios en la celebración eucarística. Y, por ejemplo, San Atanasio testimonia en unas cartas festales que llamaba San Atanasio, de que el pastor de Hermas no se debe leer en la liturgia y que no es palabra de Dios. Es decir, ¿quién es el que fue discerniendo qué es palabra de Dios, qué libros de la Biblia son palabra de Dios y qué no? No fueron los protestantes, fueron la iglesia con su autoridad que ha recibido, ¿no? Con la autoridad que ha recibido de Jesucristo. Por tanto, hay algunos libros, entonces surge la pregunta, esos libros apócrifos, ¿no? Esos libros apócrifos, ¿no? Todos esos libros son fruto de siglos posteriores, del siglo segundo, tercero en adelante, pero que han sido publicados bajo nombre de un apóstol, de Pedro, Pablo, yo qué sé, pero para poder decir y darle autoridad, ¿no? Ahora se llama fake news, ¿no? Fake news, es decir, noticias falsas, sería algo así, ¿no? Que ahora hay de moda, de todo, sale por redes sociales, y uno se lo cree, ¿no? Es que el Papa Francisco ha dicho esto, ¿no? Y uno lee cosas que alguien lo ha escrito y lo ha puesto el nombre del Papa y la foto, y todos en las redes dicen, el Papa ha dicho esto, ¿no? O que tal persona ha dicho esto. Entonces, del mismo modo, la iglesia ha ido discerniendo cuál es palabra de Dios y cuáles no son palabra de Dios. Hay otro mito, ¿no? Que dicen que la iglesia ha escondido los libros apócrifos, ¿no? Lo ha escondido porque si lo descubren, entonces se acaba la iglesia, ¿no? Y cada cierto tiempo van sacando Evangelio de Judas, Evangelio de Tomás y todo lo demás, y la iglesia nunca los ha escondido. Al contrario, siempre se han publicado, hay ediciones en español se llaman evangelios apócrifos, pueden ir a las Paulinas y comprarse los libros libros apócrifos y ahí están a venta libre y nadie lo ha escondido. O sea, la iglesia no tiene por qué temer de esas cosas porque sabe, ¿no? Estio in cui crededi, dice San Pablo a Timoteo, sé en quién he puesto mi confianza, hablando de Jesucristo. Entonces cierro este punto para poder entendernos de la Biblia. Esto lo he dicho a partir de esta palabra de Agustín, que yo no creería en el Evangelio si a ello no me indujese la autoridad de la Iglesia Católica. San Agustín busca necesariamente una integración, unir Evangelio e Iglesia, de tal modo que el sentido auténtico de la Biblia solo puede encontrarse en la tradición viva de la Iglesia,
¿no? En la tradición viva de la iglesia. Por ejemplo, les enseño. Por ejemplo, esta es una Biblia comentada por los padres de la iglesia. Este tomo es de San Marcos, ¿no? En este tomo están los comentarios de los padres de la iglesia, algunos comentarios esenciales, versículo por versículo, a San Marcos. Después tengo de San Juan, de San Lucas. En cambio, por ejemplo, este es un libro de exégesis bíblica de un autor, Xavier Picasa, al Evangelio de Marcos. Este libro, ¿no? Solo al Evangelio de Marcos tiene 1200 páginas. Es decir, es un comentario exegético, ¿no? De San Marcos. San Marcos tiene poquísimos capítulos, ¿no? 16, sin embargo, 1200 páginas de exégesis o recogido en los Santos Padres y así sucesivamente. Es decir, un texto, ¿no? Cómo se ha entendido en estos 2000 años, cómo la iglesia lo ha ido entendiendo, ¿no? Cómo lo ha ido interpretando. Por eso el Papa Benedicto XVI, en sus catequesis sobre los Santos Padres, hablando de San Jerónimo, decía que para Jerónimo un criterio metodológico fundamental en la interpretación de las Escrituras era la sintonía con el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? La sintonía con el magisterio, porque es la Iglesia, les había comentado, la Iglesia es la que me da la fe, la Iglesia es la que cuida la rectitud de mi fe y es la Iglesia la que me ayuda a crecer en la fe. Por tanto, es la Iglesia la que me ayuda a comprender el Evangelio. Es la Iglesia la que me ayuda a entender la Biblia, la palabra de Dios. Entonces no tienes por qué ir a National Geographic para decirte cómo se entiende la Biblia. O sea, no tienes que ir a estos documentales de paganos, ¿no? Que quieren siempre negar algo, o películas, y yo que sé, que no son católicas, muchas veces son tendenciosas, ¿no? Y que después estás diciendo, hay mucha gente, a veces me pregunta, padre, he visto en National Geographic, o yo que sé, en estos programas documentales, que dice esto, y que dice lo otro. Y yo siempre le digo, pues, lee la Biblia, estudia el catecismo, en vez de poder ver eso, ¿no? Es que en la película tal dice tal cosa. Es que la película no es palabra de Dios, ¿no? No es palabra de Dios, ni siquiera cuando fuera una película católica. No es palabra de Dios, nos ayuda. Si es católica, con un sentido católico, se hace una película, es una gran ayuda para poder comprender, pero eso, la película no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Y por tanto, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? No tienes que fiarte muchas veces de esos documentales, porque dicen cosas y cosas. Tienes que fiarte de tu párroco. Para eso en tu parroquia habrá un curso bíblico, ¿no? Nosotros en la parroquia teníamos un curso bíblico hasta que la pandemia nos ha cerrado, pero pronto vamos a retomar el curso bíblico, ¿no? Un día a la semana, todos los días, leer la Biblia un poquito y explicar, un poquito y explicar. Y así nos hemos pasado como 7 años, ¿no? Leyendo los salmos, leyendo los evangelios, leyendo y así poco a poco, ¿no? Escrutando la lección divina. Todo eso nos ayuda. Es muy importante la sintonía con la iglesia. Es muy importante seguir lo que dice el Papa. El Papa ha terminado sus catequesis, más de 30 catequesis, sobre la oración. Sobre la oración. El Papa va dando una catequesis sobre la Santa Misa, ha hablado en 15 catequesis, ¿no? El anteaño pasado, y así sucesivamente, ¿no? El Papa está hablando
el Papa nos ha escrito no solo Amoris Laetitia, sino también otro documento sobre la escritura en el día de San Jerónimo. Y así sucesivamente. Es importante poder leer, ¿no? Poder formarnos para dar razón de nuestra esperanza. Y los catequistas, con mayor razón, ¿no? No podemos ser catequistas y no poder dar razón de nuestra fe, ¿no? Por eso decía, hay un documento, el estudio de los santos padres en la formación sacerdotal, afirma este documento que la Sagrada Escritura era para los padres de la Iglesia objeto de veneración incondicional. Es interesantísimo, ¿no? Objeto de veneración incondicional, ¿no? Y el Papa Francisco siempre dice que puedas llevar tu Biblia en la cartera, dice, hablando de las mujeres, ¿no? En la cartera, en el bolsillo, no puedes llevar tus evangelios. A veces no se puede toda la Biblia, pero hay evangelios pequeñísimos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Estos son los 4 evangelios y es chiquitito, ¿no? Que entra en un bolsillo con mucha facilidad. Y dice el Papa, de vez en cuando, poder tomar la Biblia y poder leerlo, poder meditar la palabra de Dios. Es el fundamento de la fe para los santos padres. Tema constante de la predicación, alimento de la piedad, alma de la teología. Que también esa expresión, ya lo había dicho, el Optatam Totius, el documento sobre la formación de los sacerdotes, en el número 16, y la Dei Verbum, en el número 25, también va a repetir que la escritura es alma de la teología. San Ireneo, otro santo padre a fines del siglo II, decía San Ireneo que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el fundamento y la columna de nuestra fe. Fundamento y columna de nuestra fe, ¿no? Por otra parte, ¿no? La predicación de San Agustín, ¿no? Es netamente bíblica. Su predicación partía de la Biblia, trataba de la Biblia y se acompañaba con la Biblia, ¿no? Y comentando Santiago 1:22, decía así: pierde el tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior. Estas palabras, nosotros los catequistas, también los presbíteros, tenemos que tenerlo presente. Estas palabras de Agustín: pierde el tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior. Dice Agustín: mi gozo solo es auténtico cuando escucho, no cuando predico. Por tanto, todo esto he dicho para poder entrar en la Sagrada Escritura y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver, si Dios quiere, mínimo 4 textos, ¿no? Vamos a iniciar con el libro del Génesis. El libro del Génesis. Que habla de la familia, que habla de la creación, del pecado. El libro del Génesis podemos titularlo algo así: creados para poder amar como pareja. Creados para amar como pareja. La creación es el primer comienzo de la historia de la salvación, ¿no? Que culmina, esta historia llega a su plenitud en Jesucristo. Los relatos bíblicos nos van a hablar de la creación, de la acción de Dios, ¿no? Y esa creación pone como escenario donde va a poner al hombre y va a entrar en diálogo, se va a comunicar con el hombre. Por eso, la Constitución Gaudium et Spes número 24 del Concilio Vaticano II
decía que la persona humana es el objeto privilegiado del amor de Dios. La persona humana es el objeto privilegiado del amor a Dios. Es la única criatura en la tierra que Dios ha querido, ha amado por sí mismo, ¿no? Y que ha sido el hombre llamado a la comunión con Dios uno y trino, ¿no? Con Dios uno y trino. Por tanto, el hombre es llamado a una comunión plena con Dios, ¿no? Una comunión plena con Dios. En el principio no hay un solo hombre, hay dos, hombre y mujer, la primera familia. Y así la Biblia nos va a contar en dos relatos sobre la creación, ¿no? Que va a ir planteando. En el primer relato se va a destacar en el Génesis 1, ¿no? Capítulo 1, se va a destacar la trascendencia divina. Es decir, se va a hablar de Dios trascendente sobre todo lo creado y va a utilizar un estilo esquemático, ¿no? En 7 días. Y nos ofrece una enseñanza sobre Dios y sobre el hombre. Es decir, ¿quién es Dios? Que Dios no es criatura. ¿Quién es el hombre? Que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que el mundo es bueno. Y que el mundo es bueno y está al servicio del hombre. El segundo relato, que es el capítulo 2 del Génesis, incluye, además de la creación del hombre, la expulsión, ¿no? La caída y con capítulo 2, con el 3, va a hablar hasta el 4 con el tema del pecado. El estilo, ¿no? El estilo del libro del Génesis es un relato de los inicios, ¿no? El fin principal del autor sagrado es saber quién es Dios y quién es el hombre, que hay un mensaje muy importante con un lenguaje simbólico, dicen los especialistas, que es un lenguaje sapiencial histórico, ¿no? Histórico en el entendido, no en sentido histórico como nosotros entendemos, ¿no? De histórico, de historia, de fecha, hora, y que el notario, y que si fuera como con una cronología, ¿no? No en ese sentido. Yo un día quería sacar una cuenta a nombre de la parroquia tiene RUC y tiene una personería jurídica, ¿no? Quería sacar una cuenta, fui a BCP, ¿no? Y en las oficinas las que me atendieron, al final me pasaron con el jefe porque decían que el otro, y me dicen que la parroquia ¿a dónde pertenece? Y me dice a la Iglesia Católica, y me dice, me tienes que traer el acta de fundación de la iglesia. Y le digo, Jesucristo no hizo un acta, así que nunca saqué la cuenta para la parroquia, ¿no? Es como así, yo le explicaba de todo, le trataba de hacer entender, ¿no? Que la iglesia lo fundó Jesucristo y que no ha dicho, a ver, Pedro, toma una hoja, toma una pluma, vas a escribir que hoy, en estos instantes, fundó la Iglesia Católica. Pues esa manera de ver las cosas, pues es moderna. Sería un anacronismo mi pensamiento occidental de hoy, aplicarlo a la Biblia, que es un pensamiento semita, ¿no? Que es un pensamiento semita. El pensamiento occidental es deudor de la filosofía griega, que es abstracta. El pensamiento semita, el pensamiento bíblico, es práctico, es práctico. Por eso, ¿no? Qué interesante es ver todo esto. Vayamos al primer relato. Vamos a entrar a Génesis capítulo 1, ¿no? Este texto nos va a comenzar hablando de la creación a lo largo de 7 días. 7 días que se va vinculando, ¿no? Que se va vinculando entre el espacio y el tiempo.
En 7 días diversas realidades no se va creando hasta llegar al hombre y el descanso de Dios. Entonces, ¿no? Les voy a pedir ahora sí que abran la Biblia y que puedan ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Valentín, ¿me puedes ayudar con la lectura? Génesis capítulo 1. Sí, padre, un momentito. Ya, silencio. Muy bien. Desde el inicio, donde va a hablar del principio, ¿no? Bereshit en hebreo. En hebreo dice Bereshit. En griego dice arge. ¿Ah? En latín in principium, en español principio. Bien. Valentín, desde el Al primer principio, capítulo. correcto. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra y a la acumulación de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales que den en la tierra frutos con semilla de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que dan fruto con semilla de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas, y las puso en el firmamento para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Valentín, una pausa, por favor. Hasta ahí hemos llegado al día cuarto, ¿no? En los primeros días, comenzando, nos dijo Dios, hágase la luz, se hizo la luz, produzca la tierra vegetales, ¿ven? Ya crecieron las hierbas, ¿no? Ya las plantas, ¿no? Está el lucero, el firmamento. Hay 7 días. El cuarto día es como la bisagra que une los dos, tanto los 3 primeros días como los 3 siguientes días, ¿no? Por ejemplo, no se dice de las plantas que Dios los bendiga, ¿no? Que Dios les bendiga. Después, el quinto, el sexto y el séptimo día, Dios va a bendecir. En la mentalidad bíblica, en la mentalidad del autor sagrado, solamente se bendicen las cosas, los seres vivos, no las cosas muertas. Se bendice, ¿no? Al hombre, a los animales, al hombre y el sábado, ¿no? El Shabbat, el día del descanso. Porque el Shabbat no es un reposo muerto, sino tiene vida.
¿no? No bendice, no se bendice en la mentalidad bíblica las plantas, por ejemplo, ¿no? Y ustedes me dirán si las plantas tienen vida. Sí, para nosotros. Pero en el tiempo se pensaba que las plantas no tenían vida y por eso no se bendice. Aún más, aquí hay un tema revolucionario en el cuarto día. Para el autor sagrado pone que el firmamento, el cielo, el sol, la luna, el sol, principalmente el sol, no es Dios, sino es creación de Dios, es una criatura. Por tanto, esta revolución de decir que el sol no es Dios, los incas adoraban al sol y a los incas le dice el sol no es Dios, Dios la ha creado, es una criatura del sol, pues se les derrumbaba todo, ¿no? Se les derrumbaba todo. Por eso es interesante estos puntos, ¿no? De cómo vamos leyendo y van apareciendo, ¿no? Por favor, continúa, Valentín. Padre, voy a cambiar de Biblia, voy a ir a la de Jerusalén. Muy bien. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hace bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo, sed fecundos, multiplicaos y eched las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres, según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, Un ratito, que manden. Valentín. Ahí, perdona que te interrumpa, después de hablar de la creación de los animales, Dios los bendijo, sed fecundos, multiplicaos, henchid, ¿no? Llenad la tierra, las aguas de los peces y todo lo demás. Dios dice una cosa, hagamos, ¿no? Hagamos. Es que Dios entra como en una pausa. Él utiliza un plural, hagamos, ¿no? ¿Con quién dialoga Dios? ¿No? ¿Con quién dialoga? ¿Qué quiere decirnos el texto sagrado? ¿Alguien quisiera comentar sobre este punto? Hagamos al hombre como a nuestra imagen y semejanza. A ver, les invito a hacer comentarios. Padre Walter, Padre, sí. Parece que ahí nos indica de que ya estaba el Dios Trino, ¿no? Estaba el Espíritu y estaba también el Hijo. Ya, gracias, Carlos. Sí, Ángela creo que quería comentar. sí, padre, sí, exactamente lo mismo, ¿no? Es un tema de comunión entre la Santísima Trinidad, ¿no? En común, digamos, como Dios, un único Dios con tres personas distintas. Entonces, digamos que en ese compartir, ¿no? Dice, bueno, hemos hecho todo esto como un único Dios, como creador, pero ahora nosotros, ¿no? Vamos a crearlo porque al final es una convivencia que también tiene la Trinidad con el ser humano, ¿no? O sea, con la cercanía cuando Cristo viene aquí al mundo y luego cuando nos envía su Espíritu. Entonces están, digamos, los tres siempre desde la creación, desde la formación del hombre, ya digamos, en ese estar con él, ¿no? Muy bien, gracias, Ángela. ¿Alguien más quiere comentar? Hagamos al hombre. ¿Qué quiere decir hagamos? ¿O qué quiere decir al hombre como a nuestra imagen y semejanza?
Bien, a veces se piensa que está hablando de la Trinidad. Propiamente no se está haciendo ninguna revelación de la Trinidad, ¿no? No es un texto trinitario. La Santísima Trinidad solamente va a ser revelada en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no habla de la Santísima Trinidad, ¿no? Solamente va a hablar del Padre, del Espíritu y del Mesías como que viene. Este texto, hagamos, se interpreta de dos modos. Como un texto majestático, ¿no? Como un texto majestático en sentido de como cuando uno hace las tesis, aunque solo lo hace la tesis, pero se usa un plural de primera persona, ¿no? Llegamos en la investigación a esta conclusión, ¿no? Porque cuando uno usa primera persona, se parece yoyista, ¿no? Pero propiamente es un plural de deliberación, ¿no? Así en la exégesis se llama plural de deliberación. Dios pone una pausa a la creación que está haciendo, ¿no? Para poder coronar toda su obra, ¿no? Toda su obra. Hagamos, ¿no? Hagamos al hombre como imagen y semejanza. Esto es lo más bello, que el hombre es imagen de Dios. Es imagen de Dios. Esa imagen de Dios que después veremos en el pecado original será manchada, esta imagen, pero por Jesucristo será limpiada, vivificada, rejuvenecida, esta imagen manchada por el pecado. Hagamos al hombre como a nuestra imagen y semejanza. El hombre, ¿no? Aquí el término hombre es un colectivo, es decir, no habla en sentido de varón, no excluye a la mujer, sino habla de varón y mujer. Varón y mujer son imagen y semejanza de Dios, ¿no? Más adelante, pues hará la distinción, pero que va a indicar en este primer relato de cómo el hombre y la mujer, varón y mujer, son queridos, ¿no? Por Dios directamente. Lo que decía el texto de Gaudium et Spes 24, que la única criatura amada en este mundo por sí misma es el hombre. El ser humano, por tanto, aparece en este texto como el punto culminante de toda la obra creadora de Dios. Es decir, este texto, hagamos al hombre como a nuestra imagen y semejanza, esconde dentro una carga potente, metafísica, pero también teológico, ¿no? Teológico. Y este texto pues se va a ir profundizando poco a poco, no solo en torno a la familia, al matrimonio, sino sobre todo en la antropología teológica, es decir, en una visión cristiana del hombre, ¿no? Por tanto, decía el Papa Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem número 6, que este conciso fragmento contiene las verdades antropológicas fundamentales. El hombre es el ápice de todo lo creado en el mundo visible. Y el género humano, que tiene su origen en la llamada a la existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creación. Ambos, dice el Papa Juan Pablo II, ambos son seres humanos en el mismo grado, tanto el hombre como la mujer. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Texto del Papa Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, número 6. Continúan, Valentín. Terminamos hasta el 7º día.
Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó Dios, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció día sexto. Concluyéndose pues el cielo y la tierra con todo su aparato, el séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Muy bien, muchas gracias, Valentín. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos. Hemos leído el primer relato del texto del Génesis, ¿no? Que nos habla hasta el capítulo 2, versículo 4, la primera parte. Algunos puntos de interés para nuestro tema podemos sacar de este capítulo, de este primer relato. La creación del hombre y de la mujer, en este primer relato, se entiende como el remate, como el culmen de toda la obra de la creación. Después de hablar en 5 días, se detiene en la creación del hombre y de la mujer. La creación de la primera pareja humana corresponde al día sexto. Segundo, el plural hagamos, ¿no? Ya les he dicho que es un plural de deliberación, no es un plural majestático intimista, ¿no? Tampoco el término hagamos no habla de un sentido politeísta, ¿no? De que haya otros dioses. Tampoco habla de un demiurgo, ¿no? En sentido de la filosofía platónica, como Dios y la materia no podían entrar en contacto, entonces, ¿qué hace? Dios va creando unos seres, ¿no? Cuanto más cerca de Dios son más perfectos, y cuanto más lejos de Dios y más cerca a la tierra, entonces son menos perfectos. Entonces, esos son los demiurgos creadores, ¿no? Entonces, Dios no habría creado directamente la materia, sino por medio de demiurgos. Tampoco se trata en este sentido, ¿no? Que no se habla de un demiurgo, ¿no? Ni siquiera habla de un diálogo con los ángeles. El Papa Juan Pablo II, el 12 de septiembre de 1973, decía así: en el ciclo de los 7 días de la creación es evidente una gradación precisa. En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia. Parece detenerse antes de llamarlo a la existencia.
como si volviese a entrar en sí mismo para poder tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Juan Pablo II, 12 de septiembre de 1979. Yo todavía era chiquitito cuando dijo eso el Papa Juan Pablo II. Yo había nacido el 24 de mayo de ese año. Tercero, el primer término mencionado, hombre, tiene un sentido colectivo, es decir, todo ser humano, varón y mujer, ¿no? Todo ser humano, varón y mujer. Por tanto, por su misma naturaleza, es imagen y semejanza de Dios. Es decir, todo el hombre en su totalidad, ¿no? Primero, dice este término hombre, indica que varón y mujer son imagen y semejanza de Dios. Con esto se está diciendo que tienen la misma dignidad. Volveremos sobre el tema de la dignidad, de la igualdad entre el varón y la mujer, cuando veamos el segundo relato, ¿no? Aquí dice que varón y mujer son imagen y semejanza, tienen la misma dignidad, son amadas por sí mismas, ninguno es superior, ninguno es inferior. Y no solo eso, sino cuando dice hombre, quiere decir que todo el hombre, es decir, cuerpo y alma, es imagen y semejanza de Dios. No es solo el alma, sino el cuerpo también es semejanza de Dios. Es decir, el hombre, no separado. El hombre, el alma solo separado del cuerpo, no es hombre, no es persona humana, ¿no? El cuerpo separado del alma es cadáver. Solamente la persona es cuerpo y alma unidos sustancialmente. De tal modo que esto es muy importante para poder ver la espiritualidad no de un modo desencarnado, ¿no? Cuando yo cometo un pecado, por ejemplo, de pensamiento, le deseo la muerte a alguien, ¿no? No es que solo peco en mi alma, no, sino peca la persona, no peca el alma, peca la persona, cuerpo y alma. Tanto, ¿no? Es como el dolor, ¿no? Si te pinchas con el dedo con una aguja, siente no solo tu cuerpo, sino es la persona que sufre, es la persona, cuerpo y alma. Ciertamente me pincho el dedo, pero ¿quién es el que me hace esta reflexión de sentir el dolor? Es mi pensamiento y por tanto hago un juicio de ese dolor, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Poder ver esto que es toda la persona, cuerpo y alma, que es imagen y semejanza de Dios. Esto mismo, ¿no? Comprendiendo esto, vemos que cuando hablamos de la espiritualidad, por ejemplo, de la inhabitación trinitaria, cuando San Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo, no es el alma sola el templo, sino es la persona, cuerpo y alma, que soy yo, que eres tú, eres templo del Espíritu Santo. Por eso, ¿no? Antes, ¿no? Se cuidaba el alma y muchas veces se despreciaba el cuerpo. Ahora, ¿qué ha pasado? Se cuida tanto, se da culto al cuerpo y se descuida el alma. Entonces, cuando se ama el cuerpo y se desprecia el alma, o se ama el alma y se desprecia el cuerpo, no hay una relación, algo está fallando, ¿no? Por eso, ¿no? Qué importante, ¿no? En cualquier pecado, es la persona que peca, es la persona la que obra una virtud, es virtuosa, no un concepto, no el alma separada, ¿no? Por tanto, ¿no? Con esto de que es el hombre y la mujer, el varón y mujer son imagen y semejanza de Dios, el texto nos quiere hacer una diferencia esencial con los animales. Además, el hombre, al ser imagen y semejanza, está llamado a una relación especial con Dios,
¿no? Ha tenido una relación especial, a tener un dominio sobre la tierra. Por tanto, ¿no? El texto del capítulo 1 de Génesis está hablándonos también de otra cosa, de que varón y mujer existen en una condición sexuada, ¿no? Una condición sexuada, ese es su modo de existir. Y en esta condición sexuada se da una interrelación, no solamente una relación de, digámoslo así, de complementariedad en sentido de que el uno no puede vivir sin el otro, sino que una interrelación profunda de comunión entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, de este punto podemos decir que el hombre y la mujer son iguales en su dignidad y naturaleza. Documento Gaudium et Spes número 49. Hombre y mujer en naturaleza y dignidad son iguales. La sexualidad es un modo de existir de la corporeidad, ¿no? Y que le da una dignidad. Otro día hablaremos del tema de la sexualidad, que es importantísimo. Otro punto, la masculinidad y feminidad son en última instancia don del Creador, ¿no? Es un don recibido, ¿no? Al presentar de este modo en la diversidad sexual, ¿no? En la diversidad sexual como fruto de la acción creadora de Dios. Dios no es ni hombre ni mujer, ¿no? Dios no es ni hombre ni mujer. Dios no existe en una condición sexuada, pero Dios es capaz de crear seres sexuados como varón y mujer, ¿no? Como varón y mujer. Esto lo decía, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II el 15 de agosto de 1988, ¿no? Otras verdades de este capítulo 1 es la diferencia esencial entre los animales y el hombre, que están situados en distintos niveles, de tal modo que en las mascotas, que son lindas, pero no pueden ser tus hijos, ¿no? Entonces, a veces ahí incluso puede haber un trastorno psíquico de pensar que tu mascota es tu hijo, tu hija, tus nietos, yo que sé, cada uno pues tiene su modo de hablar. Pero llegar a un extremo, ¿no? De idolatrar, ¿no? Las mascotas y quererlo más que a tus hijos, ¿no? Hay un desorden. Por eso el Papa Francisco decía, algunos prefieren tener mascotas que hijos, ¿no? Cuando el hijo se concibe como un problema, en cambio frente a ese problema del hijo viene la mascota en solución. Ahí hay un desorden que hay que verlo. Por tanto, ¿no? Pero también este texto habla de una distinción entre el hombre y Dios, que el hombre no es Dios, que el hombre es un ser finito, limitado, creado. Esa es su condición del hombre. Y eso también, el ser creado también es su grandeza, que es imagen y semejanza de Dios. Por último, el capítulo 1 nos habla de la bendición de la fecundidad, ¿no? Este capítulo 1 señala que esta diferencia sexual entre masculinidad y feminidad están vinculadas a la fecundidad mediante la bendición de Dios, ¿no? Solo Dios es el creador. La procreación aparece como una participación en el poder divino, ¿no? En el poder divino, ¿no? A fin de transmitir la imagen de Dios y semejanza de Dios de generación en generación, ¿no? Por ejemplo,
Mulieres Dignitatem dice esto mismo en el número 6. Por ejemplo, cuando le nacen los hijos a Adán y Eva, el texto más adelante, en el capítulo 4, dirá que engendró hijos Adán a su imagen. Es decir, los hijos, ¿no? Por medio de la participación de la procreación, se transmite la imagen de Dios, ¿no? La imagen de Dios. Por tanto, la procreación es una bendición de Dios. La transmisión de la vida es una bendición de Dios. En esta función de transmitir la vida del hombre y de la mujer es visto como una función ministerial, ¿no? Hay un lenguaje corporal, hay un servicio. Ministerio significa un servicio a la vida. Los esposos son ministros y colaboradores de Dios, ¿no? Ministros y colaboradores de Dios. Por tanto, esta promesa de la fecundidad, ¿no? Alude a la finalidad del matrimonio, ¿no? A la finalidad del matrimonio. Jean-Louis Esca es un exégeta francés, tiene un libro, Esca, titulado El camino y la casa. El camino y la casa, itinerarios bíblicos, que en español se ha publicado en el año 2005. Dice Esca que la bendición es un don divino ligado a determinadas circunstancias y debe ser interpretada como gracia, no como mandato. Si Génesis 1:28 contiene una bendición, significa que Dios propone a la primera pareja una participación en el poder divino de propagar la vida. Una participación en el poder divino de propagar la vida. No se trataría de una orden. El género humano no estaría obligado a ejecutar una orden, sino que habría recibido un poder que debería usar según las circunstancias y según los criterios de su propia inteligencia y de su conciencia con la ayuda de Dios. Es decir, todo la creación, la persona, todo entra dentro de este plan de Dios, ¿no? De este plan de Dios. Es un cooperador del plan de Dios. No están al servicio del plan de Dios. Con el pecado, ¿no? El hombre y la mujer se sale de este plan de Dios, ¿no? Rompe este plan de Dios que tiene para el hombre y la mujer. Muy bien, hasta aquí esta noche. Después continuaremos el relato segundo el día jueves. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Un diálogo? Estamos todos listos. Solo he hablado capítulo 1 de Génesis. Eso es rapidito. ¿Alguna pregunta? Sí, Walter, una pregunta. La iglesia comparte algunas teorías del origen del universo, ¿no? Y que están relacionadas o tienen relación con la misma escritura. No sé si nos puedes aclarar eso. ¿En qué está de acuerdo? Porque la iglesia nos dice que no se contrapone a la ciencia. Muy bien, sí. El tema es